Señora ministra, no trabajemos para despertar al león dormido. Recuerde qué pasó con la ministra Marilu Martens en el año 2017. El maestro no debe callar frente a las injusticias, ni a la violación de los derechos humanos, ni ante la corrupción. El ejercer la carrera del maestro, del magisterio, nadie ha hipotecado su conciencia, señora ministra. No podemos tener un país con pensamientos fascistas, donde se quiera castrar la opinión crítica libre de cada niño y de cada ser humano. Señora ministra, aquí está la Constitución Política. Aquí te indica, en el capítulo 1, dice: a la libertad de conciencia y religión, en forma individual o asociada, no hay persecución por razones de ideas y o creencias. Frente a esto, hay una gran preocupación en el grueso del magisterio. No provoquemos al magisterio, que en estos momentos están esperando ante la violación de derechos y la discriminación de nombramientos y contratos, señora ministra. Y para ya finalizar, en sí, no entiendo en realidad y no comprendo qué es lo que le motiva a usted en realidad para poder sacar ciertos pronunciamientos en contra de los maestros que tal vez sacan sus denuncias en público y ya están cansadas de repente que no sean escuchadas. Estamos viendo que están sacando sanciones para los maestros que, bueno, fomentan la violencia. Es un arma de doble filo, señora ministra. O sea que los maestros ya no tenemos derecho a reclamar. Nos ampara la Constitución Política del Perú. Podemos hacer nuestros reclamos. Yo soy una de las maestras que fomenta justamente la pacificación de mi país, pero sí tengo derecho también a hacer mis reclamos mediante una protesta, mediante un comunicado, pero eso no quiere decir que yo estoy fomentando y estoy llamando a la violencia. Tengamos cuidado con lo que a veces sacamos nuestros pronunciamientos, porque los maestros no somos terroristas. Ya una fecha me hicieron un daño, diferentes medios de comunicación, por ser luchadora social, por reclamar mis derechos, donde que me vincularon con Movadef, y lo digo públicamente, nunca he participado en ningún partido político, siempre he sido invitada. Y esta vez tampoco queremos hacerles caer a nuestros maestros que no tienen derecho, tal vez, alzar sus voces de protestas. Las marchas pacíficas están contemplado. Las protestas pacíficas está contemplado mediante la Constitución Política del Perú. Pido una vez más también que se tenga en cuenta la derogatoria del Decreto Supremo, la 09, donde que existen pactos políticos con Patria Roja. Nosotros los maestros de base no podemos permitir que estos señores con un pequeño grupo quieran ellos hacer lo que les venga en gana en el Ministerio de Educación. Por su intermedio, señor presidente, pido ya de una vez también que se vea esa situación del Decreto Supremo, la 09, donde que lo han derogado con el Decreto Supremo 08. La anterior ministra lo hizo eso. Para el día de hoy no les gusta, hablamos que somos un país democrático, pero no han querido tocar en realidad ese tema. Estamos en un país democrático. Tenemos derecho a poner a nuestros dirigentes por el voto popular. Un maestro, un voto. Hasta el día de hoy no nos dan respuesta. Esperemos que nos den la respuesta de todas estas participaciones, señora ministra. Muchísimas gracias. Y ya no queremos que nos estén tal vez
pasando por aguas tibias. Queremos resultados, señora ministra. Muchísimas gracias. Yo quiero acotar algo, señores congresistas, algo muy delicado que ha salido. No hay persecución por razones de ideas ni creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de toda la confesión es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. Señora ministra, sería muy bueno que dé lectura a los artículos 4 y 5 de la Constitución Política vigente, el numeral 3. Señora ministra, ¿acaso en el Perú hemos retrocedido a la época de la Inquisición, donde se persigue a los que tienen la razón y lo demuestran a través de la ciencia? ¿Cuáles son estas organizaciones, señora ministra, organizaciones políticas a las que los profesores no pueden pertenecer? Y si pertenecen, ¿serán despedidos de sus labores? La gran pregunta que esperan miles y miles de maestros. ¿Cuál es la moral que los profesores deben tener para usted? ¿La de no decir nada frente a la corrupción, la injusticia? Por ejemplo, decía el maestro José Antonio Encinas, el más alto cargo de un ciudadano que puede desempeñar en una democracia es el ser maestro de escuela pública. Señora ministra, no trabajemos para despertar a león dormido. Recuerde que pasó con la ministra Marilu Martens en el año 2017. El maestro no debe callar frente a las injusticias, ni a la violación de los derechos humanos, ni ante la corrupción. El ejercer la carrera del maestro, del magisterio, nadie ha hipotecado su conciencia, señora ministra. Y el señor Otárola está tremendamente equivocado. Él es responsable de más de 70 muertos en el país y no tiene la mínima moral de poder emitir este tipo de proyectos, y el cual nosotros le solicitamos, señora ministra, que no se a la Comisión de Fiscalización para ponerlo en cuestión frente a los congresistas y que finalmente pues se dé la razón. No podemos tener un país con pensamientos fascistas donde se quiera castrar la opinión crítica libre de cada niño y de cada ser humano. Señora ministra, aquí está la Constitución Política. Aquí te indica en el capítulo 1. Dice: a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada no hay persecución por razones de ideas y o creencias. Frente a esto, hay una gran preocupación en el grueso del magisterio. No provoquemos al magisterio, que en estos momentos están esperando ante la violación de derechos y la discriminación de nombramientos y contratos, señora ministra.